Fui una esposa infiel, grabé mis encuentros con otros hombres para venderlos en Internet. Hasta que mi hijo se enteró, se lo contó a mi esposo y me destruyó públicamente, enterrándome viva. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Camila, tengo 42 años, soy profesora universitaria y hasta hace poco, llevaba una vida que todos los que me rodeaban envidiaban. Siempre me gustó mantener la apariencia de una mujer decidida, inteligente y bien casada. Mi marido, Esteban, de 45 años. Es un analista de sistemas, un hombre tranquilo, centrado, de esos que parecen nacidos para ser buenos padres y buenos maridos. Llevábamos 20 años juntos. Vivíamos en una casa cómoda, en un barrio de clase media alta, con un buen auto en el garaje y sonrisas falsas en las redes sociales. Todo fue construido meticulosamente para lucir perfecto. Y por un tiempo realmente creí que así era. Esteban era de los que llevaban café a la cama los domingos. Cocinaba mejor que yo, cuidaba la casa con diligencia y, sobre todo, era un padre ejemplar. Nuestro hijo, Mateo, él tenía 18 años. Inteligente, observador, un poco encerrado en sí mismo, pero muy cercano a su padre. La relación entre ambos siempre ha sido fuerte, casi simbiótica. Me alegré de ver eso, pero a veces me sentí un poco excluido. Nada grave, solo una sombra. Esteban nunca fue frío conmigo, pero con el tiempo el matrimonio se volvió más amistad que pasión. Dormimos juntos, pero rara vez nos tocábamos. Los besos se volvieron rutinarios. El cariño se volvió costumbre. Empecé a sentirme invisible. En el fondo, creo que comencé a buscar fuera de casa lo que no tenía el valor de exigir dentro. Quería volver a sentir esas mariposas en tu estómago, esa mirada de deseo que te hace sentir vivo. Pero nunca pensé en destruir a mi familia. Lo juro que no. Pensé que podría mantener todo funcionando mientras fuera discreto. Me vi como una mujer moderna y libre, alguien que solo quería llenar un vacío momentáneo. Esteban confiaba ciegamente en mí y eso me hacía sentir culpable, y poderosa al mismo tiempo. Una combinación peligrosa que, en ese momento, no sabía que era una bomba de tiempo. Sabía exactamente cómo manipular la imagen que teníamos juntos. En las redes sociales éramos la pareja feliz. En el grupo familiar, los ejemplares. En el círculo de amigos, aquellos que consiguieron mantener el amor incluso después de tantos años. Todo era una fachada. Sonreí en las fotos con Esteban y Mateo, pero por dentro me sentía cada vez más insensible a la rutina. Ser madre, esposa, maestra y mujer ejemplar se convirtió en un lastre que nadie parecía notar. Pero lo entendí. Y cuando finalmente comencé a romper las reglas, descubrí una descarga de adrenalina a la que me volví adicto. La primera vez que engañé a mi marido fue tan casual que parecía inofensiva. Un encuentro rápido, sin implicaciones emocionales. Pensé que podía parar ahí. Pero fue como abrir una puerta que ya no podía cerrar. La sensación de ser deseada, de controlar la situación, de tener secretos, era embriagadora. Llegué a casa esa noche, me acosté al lado de Esteban y él ni siquiera entendía nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que podía continuar. Y que, en cierto modo, tal vez ya había dejado de verme. La culpa se convirtió en un débil recuerdo. El placer se volvió rutinario. Mateo, nuestro hijo, siguió creciendo ante nuestros ojos. Era demasiado maduro para su edad, introspectivo, de esos que observan más de lo que hablan. Hoy veo que entendió mucho más de lo que imaginaba. Pero en ese momento pensé que solo se concentraba en la escuela, los juegos en línea y los amigos. Nunca pensé que me observaría tan de cerca. Esteban, en cambio, seguía siendo el mismo marido, presente, tranquilo y enamorado de mí. Eso solo hizo que todo fuera más fácil y más cruel. Viví dos vidas. Uno perfecto. Y otra, oscura, sucia, pero llena de vida. Fue en un viaje académico donde realmente empezó todo. Una conferencia fuera de la ciudad, un hotel elegante pagado por la universidad y una noche con demasiado vino en la cena de clausura. Un colega más joven, guapo, lleno de actitud, me prestó una atención como no la había recibido en años. Comenzó con una conversación, luego con toques sutiles, y terminó en la cama. Esa noche, me sentí satisfecha y sexualmente realizada de una manera que ni siquiera recordaba que fuera posible. Y luego, me duché, dormí, me desperté, y no me sentí culpable. Me sentí vivo. Como si hubiera recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido.
Regresé a casa con una nueva llama dentro de mí. Empecé a pensar en cómo repetir eso, pero con más control. Investigué sitios de citas discretos, descargué aplicaciones con perfiles falsos. Al principio era solo por sexo. Pero entonces uno de los hombres con los que salí comentó que debería grabarlo. Eres hermosa. Eso haría dinero fácil. Me reí en ese momento, pero se me quedó grabado en la cabeza. Busqué sitios de venta de vídeos, foros y canales privados. La curiosidad se convirtió en fascinación. Y la fascinación se convirtió en planificación. Elaboré un plan meticuloso, escondido detrás de la rutina perfecta. Me lo justifiqué diciendo que era una forma de empoderarme. Después de todo, no era solo una esposa frustrada. Era una mujer libre, independiente, llena de deseo y control. Al principio solo grababa vídeos sola, tocándome. Transformé una pequeña habitación escondida en la parte trasera de la casa, que Esteban ni siquiera recordaba que existía, en mi mini estudio secreto. Iluminación barata, una cámara con buen ángulo y un trípode escondido en una caja de zapatos. Los vídeos comenzaron a venderse. Cuando vi que entraba dinero de verdad, alquilé un pequeño piso en el centro, sencillo y discreto, solo para grabar con otros hombres. Allí me sentí dueño de mi propio imperio sucio. Tenía una llave, un diario con mi agenda, toda una segunda vida establecida fuera de mi casa. A medida que crecía la doble vida, también crecía la distancia emocional en casa. Empecé a inventar cursos, viajes, reuniones. Esteban nunca lo sospechó. Mateo a veces me preguntaba por qué cambiaba tanto mi estado de ánimo o por qué estaba tan emocionado en días aleatorios. Pero lo desviaría con risas y disculpas. Me sentí en control. Tenía el marido que todos respetaban, el hijo perfecto, la casa impecable. Y, por fuera, una carrera secreta como actriz porno amateur de éxito. Todo detrás de escena. Todo sin dejar rastro, o al menos eso creía. En el fondo, existía un miedo constante a ser descubierto. Pero este miedo era precisamente el picante de las cosas. La adrenalina me mantuvo despierto por la noche. Miré a Esteban durmiendo a mi lado y me sentí casi como un extraño. Si supiera, pensé, al mismo tiempo con miedo y emoción. Mateo, cada vez más cerca de la edad adulta, también se convirtió en una figura que me preocupaba. Demasiado inteligente, demasiado observador. Aún así, no me detuve. De lo contrario, empecé a experimentar más. Nuevos puestos, nuevos socios, nuevas formas de filmar. Todo fue una actuación. Una obsesión. Fue en esta etapa que perdí por completo la noción de los límites. Empecé a dejar archivos mal organizados y a ocultar vídeos con nombres mal renombrados. En lugar de protegerme, comencé a pensar que era invencible. Pensé que estaba en la cima, pero la verdad es que estuve a punto de caer. Y la caída sería tan brutal, tan pública, que dejaría marcas que nunca desaparecerían. Todo lo que me hacía sentir viva, estaba a punto de enterrarme. Fue una tarde cualquiera cuando todo se vino abajo. Había regresado del apartamento donde estaba grabando con un nuevo cliente y estaba exhausta pero satisfecha. Entré a la casa con esa sonrisa de quien sabe que ha engañado al mundo una vez más. Mateo estaba en la habitación, con la puerta entreabierta, pero no le presté atención. Subí, me di una ducha, comí algo y me fui a descansar. Pero en mitad de la noche algo me molestó. La puerta de la pequeña habitación donde escondí el equipo estaba entreabierta. Esteban nunca fue allí. Y Mateo, hasta entonces, nunca había mostrado interés. Al día siguiente, Mateo apenas me miró a la cara. Hubo un silencio incómodo entre nosotros. Me respondió con monosílabos evitando mirarme. Cuando fui a mi computadora esa noche, noté que se había cambiado el nombre de uno de los archivos más recientes. Mi error. Y entonces llegó el pánico. Ese vídeo en concreto tenía mi cara, mi cuerpo, mi voz. A pesar de llevar máscaras en todos los vídeos, quienes me conocían bien e íntimamente podían reconocer la cara debajo de la máscara, mi cuerpo, mis signos, mi voz, y todo estaba ahí a la vista. Corazón acelerado, manos sudando, respiración entrecortada. Supe, en el mismo segundo, que alguien lo había visto. Y por la expresión de Mateo, supo quién. Mi propio hijo había descubierto lo que yo realmente era. 2 días después, Esteban me envió un mensaje preguntándome a qué hora regresaría de la reunión de maestros. El tono me pareció extraño. Cuando llegué a casa todo estaba muy tranquilo. La puerta de la habitación se abrió y pronto los vi a los dos esperándome. Mi marido y mi hijo.
En medio de la habitación, un proyector apuntaba a la pared blanca. Esteban no dijo nada. Solo dale al play. El vídeo comenzó. Fui yo. Gimiendo. Reír. Hacer cosas que nunca pensé que alguien de mi familia vería. El sonido llenó la habitación y quise desaparecer. Quería morir allí mismo. Mateo no miró la pantalla. Él me miró. Como si estuviera mirando un monstruo. Esteban permaneció en silencio hasta el final. Cuando terminó el vídeo, preguntó, con voz muy tranquila, cuánto tiempo llevaba sucediendo. No pude responder. Tartamudeé, lloré, intenté decir que no era lo que parecía. Pero así fue. Era exactamente lo que parecía. Luego me dijo que ya lo sabía todo. Eso lo había demostrado Mateo. Que habían visto los vídeos, los sitios web, las cuentas. Y todo esto, ya había sido enviado al grupo familiar. Mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Todos. Fue como un terremoto. Una destrucción que empezó allí y se extendió como el fuego sobre la hierba seca. Mateo había revisado mi libreta, encontró los archivos y en lugar de venir a hablar conmigo, decidió contárselo a su padre. Y no solo eso, envió las pruebas en el grupo familiar por WhatsApp. Ese grupo lleno de chistes, mensajes de buenos días y cadenas religiosas. Ahora tenía vínculos con otros hombres, vídeos explícitos, conversaciones guardadas. En cuestión de horas, mi vida se convirtió en un campo de batalla. El grupo explotó. Me quitaron. Obstruido. Ignorado. Y la vergüenza se apoderó de todo. Esteban no gritó, no rompió nada. Él simplemente me miró como si ya estuviera muerta. Me pidió que saliera de casa. Le dije que Mateo ya no quería compartir el mismo techo conmigo. Cogí algo de ropa, una mochila y me fui. El mundo exterior parecía el mismo, pero mi mundo había terminado. Pensé que tal vez Esteban se asustaría, que rompería todo, pero su desprecio fue 1000 veces peor. En cuanto a Mateo, bueno, dejó claro que no quería volver a hablar conmigo nunca más. Mi hijo. El niño que cargué, cuidé, alimenté. Ahora me veía como la mujer que destruyó todo. La escena en la pantalla grande quedó grabada en mi mente como un trauma. Recuerdo la luz azul del proyector, el sonido apagado de mi propia voz quejándose y el silencio absurdo que se apoderó de la habitación. No hubo gritos. Solo la respiración agitada de Esteban y la mirada de disgusto de Mateo. Era como estar en el tribunal. Pero allí no había defensa posible. El vídeo se reprodujo mientras mi imagen se retorcía con la de otro hombre, mi rostro en éxtasis, mi cuerpo expuesto, y el juicio ya estaba dado. Yo era culpable. Y ellos, mis víctimas. Cuando terminó el vídeo, Esteban se levantó lentamente. No me miró a los ojos. Simplemente dijo, tú mataste a nuestra familia. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Comencé a llorar, a disculparme y a prometer que le explicaría todo. Pero levantó la mano, como diciendo no hables. Su calma era aterradora. Frío. Casi mecánico. Y eso dolía más que cualquier furia. Ya no era mi marido. Era un extraño. Un hombre que llevaba un corazón roto por mi culpa. Y no tenía intención de pegar las piezas. Mateo salió de la habitación poco después, sin decir una palabra. Vi sus ojos brillar, pero no era emoción, era ira. Desprecio. Me miró como si fuera basura. Y tal vez lo era. Intenté comunicarme con él, decirle que seguía siendo mi hijo, que nada cambiaba eso. Pero él retrocedió, como si mi toque le quemara. Solo dijo una frase, ya no eres mi madre. Y se fue. Me destruyó más que cualquier castigo legal. La peor condena es perder el amor de aquellos que trajiste al mundo. Y me lo merecía todo. Esteban me dio 3 días para salir de casa. Dijo que pediría la separación, que ya tenía abogado. Yo, todavía en shock, intenté negociar. Le dije que necesitaba tiempo, que todavía era la casa de nuestro hijo, que podíamos hablar. Él se rió. Una risa corta, seca y desalmada. Hasta ahora solo piensas en ti mismo. Y luego me dejó allí, sola en la habitación, rodeada de ecos y recuerdos que ahora duelen como cortes. Subí a mi habitación y pasé la noche acurrucado en la cama, escuchando el sonido amortiguado de la televisión de abajo. Como si ya fuera un visitante no deseado en mi propia casa. Durante los días siguientes, mi vida se convirtió en polvo. Me sacaron del grupo familiar, me bloquearon mi madre, mi hermana,
Incluso mis sobrinos dejaron de seguirme en las redes sociales. Los mensajes que recibí iban desde insultos, decepción y silencio total. Era como si hubiera muerto, pero todavía estaba viva para afrontar el dolor de la vergüenza. Alquilé una pequeña habitación en un piso de granja, con el dinero que me sobró de mis ventas. Ya no pude grabar nada. Mi nombre se había filtrado, mi rostro se había difundido. Simplemente escribe traición de Camila y aparecerá todo. Me convertí en una broma. Memes. Desagradable. Mientras tanto, me enteré por conocidos que Esteban había iniciado terapia. Y que también estaba tratando de mantener a Mateo en equilibrio. Fue doloroso saber que estaban tratando de reconstruirse. Sin mí. Pero también fue justo. Destruí todo. Yo fui la bomba de tiempo que explotó dentro de la casa donde fingíamos ser felices. Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto. Pero fue ese silencio, el desprecio tranquilo, lo que más me castigó. Y cuando me di cuenta, ya no era parte de la vida de nadie que alguna vez me amó. Después de salir de la casa, fui directamente al departamento que solía usar solo para grabar mis reuniones. Un lugar pequeño, algo oscuro, de paredes finas y olor a sexo y perversión. Dormir en esa cama, donde representaba mis vídeos, ahora me hacía sentir mal. Era el único espacio que me quedaba irónicamente, fue el escenario de mi caída. Me sentí tragado por ese ambiente. Todo allí me recordó quién había sido, qué había hecho y qué había perdido. Pero no había ningún otro lugar a donde ir. Era eso o la calle. Pasé los primeros días en un estado de negación, pensando que tal vez Esteban me llamaría, que Mateo se ablandaría, que alguien de la familia me preguntaría si estaba bien. Nadie llamó. El celular estuvo en silencio por días, hasta que comenzaron a llegar mensajes de números desconocidos, gente maldiciéndome, amenazándome, llamándome de todo. Descubrieron mi verdadera identidad. Mi nombre se filtró en los foros donde vendí los vídeos. Uno de mis clientes, probablemente uno de esos que querían algo más y yo me negué, lo contó todo. Imágenes mías circularon por grupos de WhatsApp, redes sociales, canales expuestos. Comenzaron a aparecer montajes, memes, vídeos con leyendas crueles. Incluso voces en off que se burlan de mi voz. Pensé que controlaba mi contenido, me apoderé de él. Ya no tenía ningún poder sobre la narrativa. La sensual mujer se convirtió en el hazmerreír público. Y la madre, esposa y maestra, se convirtió en una vergüenza andante. La universidad me sacó de clases por motivos de conducta incompatibles con la imagen institucional. Algunos estudiantes ya habían visto los vídeos. Algunos compañeros de trabajo empezaron a evitarme, otros compañeros y padres de alumnos, increíblemente, intentaron concertar reuniones conmigo, invitándome a salir y mantener relaciones como las que tenía en los vídeos. Mis cuentas bancarias empezaron a menguar y nadie quería alquilar un nuevo espacio cuando vieron mi nombre. Ya no podía vender vídeos, ya no podía enseñar. No podía salir a la calle sin sentir que alguien me reconocía. Empecé a salir con gorra y gafas de sol. Ocultación. Como un criminal, solo que sin juicio, sin proceso. Simplemente condena social, eterna. Todos mis intentos de contactar a la familia fueron ignorados. Mi madre me bloqueó. Mi padre envió un audio seco, diciendo que los avergoncé. Mi hermana me dijo nombres que preferiría no decir, antes de bloquearme también. Incluso mi sobrino, que creció diciendo que yo era su tía favorita, borró mi número. Fue entonces cuando me di cuenta, no había nadie más. ¿Mateo? Desapareció de mi vida como si yo hubiera muerto. ¿Esteban? Nunca más respondió a un solo mensaje. Era como si me hubieran arrancado de la existencia. Una persona que todos fingen no haber conocido. Y lo peor de todo fue verme tratado como entretenimiento. La gente se ríe de mi desgracia, comenta mis vídeos como si fueran una telenovela. Burlándose de mí, de mis máscaras, de mi intimidad. Las mismas partes de mí que alguna vez habían sido una fuente de placer y beneficio, ahora eran armas en mi contra. Empecé a tener ataques de pánico. Estuve días sin comer. Vomité de ansiedad. Golpe de paranoia. ¿El portero vio mi vídeo? ¿El repartidor sabe quién soy? La vergüenza se convirtió en un tatuaje invisible que quemaba mi piel a cada segundo. A nadie le importa mi versión. Nadie quiere entender cómo empezó. Solo quieren reír, señalar y borrar. Yo, que siempre me creí fuerte, empoderada, mi propia persona, ahora apenas podía levantarme de la cama. Y todo esto fue antes de que supiera lo que realmente vendría.
Porque no importa cuán profundo pensé que había caído, el destino todavía iba a profundizar más. Comencé a sentir dolores de estómago, cansancio extremo y náuseas frecuentes. Al principio pensé que era solo estrés, ansiedad y pánico constante. Mi dieta era pésima, mi cabeza aún peor. Pero los síntomas no mejoraron. Me despertaba vomitando, con sudor frío y me pasaba el día acostada, sin fuerzas ni siquiera para llorar. Pedí cita en un centro de salud, de mala gana, porque ya no tenía plan. Hice los exámenes sin prisas, casi sin esperanzas. Cuando volví a buscar los resultados, el médico me miró con una seriedad que no había visto en mucho tiempo. «Es serio», dijo. Mi mundo se detuvo. Me diagnosticaron cáncer de páncreas avanzado. Etapa 4. No hay posibilidad de cura, solo tratamiento paliativo. Intentó ser amable, pero la verdad era cruel, mis días estaban contados. Y lo peor, ni siquiera me sorprendió. Parecía irónico. Poético incluso. Un castigo final. Un tipo de justicia que no vino de nadie, solo de mi propio cuerpo. Como si estuviera cansado de mí. Cansado de las mentiras, la suciedad, el dolor escondido. Salí de la oficina en silencio. No lloré. Me senté en el banco de la acera y miré al suelo durante casi una hora. Sin saber a dónde ir. Inicié tratamiento de quimioterapia en el hospital público de la ciudad. El ambiente era duro, lleno de historias tristes como la mía. Vi gente luchando por vivir, rodeada de familiares, amigos y apoyo. Y yo, solo. Sin Esteban. Sin Mateo. Sin nadie que me tomara la mano mientras vomitaba o perdía el cabello. Las enfermeras fueron amables pero distantes. Me sentí como un fantasma entre los vivos. Mi cuerpo comenzó a debilitarse. Perdí peso rápidamente. Mi piel se puso pálida, mi ropa comenzó a caerse de mi cuerpo. Cada vez que me miraba al espejo, veía una versión muerta de mí mismo. Intenté llamar a mi mamá después de la primera ronda de quimioterapia. Solo quería escuchar una voz familiar, sentir que a alguien todavía le importaba. Pero ella no respondió. Envié un mensaje. Nada. Probé con Esteban. Nada tampoco. Intenté con Mateo, y el mensaje ni siquiera fue entregado. Fue ahí que me di cuenta, no me iban a despedir. Iba a morir solo. Olvidado. Cancelado. Con un nombre sucio, una cara manchada y un alma corroída por todo lo que hice y todo lo que perdí. Era el tipo de sufrimiento que nadie podía aliviar. Ni siquiera Dios, si todavía me escuchaba. Cada dolor que venía, lo veía como una forma de pago. Una cuota de karma. Había causado sufrimiento a personas que me amaban, había traicionado a un marido que me trataba con amor, había humillado a mi hijo. Nada de lo que hiciera ahora cambiaría lo que pasó. Pero el cáncer parecía saberlo. Parecía recordarme, con cada crisis, con cada aguja, con cada vómito, que no hay escapatoria. Podía engañar a la gente, pero mi cuerpo sabía la verdad. Mi cuerpo conoció la culpa. Y me consumía, día tras día, como si quisiera limpiarme de adentro hacia afuera. Empecé a pensar que tal vez era justo. No solo por lo que hice, sino por cómo lo hice. Con orgullo, con vanidad, con ese sentimiento de impunidad. El cáncer me quitó todo lo que me quedaba, mi vanidad, mi apetito, mi sueño, mis ganas de continuar. Y el silencio, este silencio inmenso que se extendió desde la última palabra de mi hijo hasta el sonido de las máquinas del hospital, eso fue lo peor de todo. Ahora el tiempo era mi único compañero. Contando los días, las horas, los segundos. Espera. Solo esperando que llegue el final. Aunque estuve aislado, terminé descubriendo fragmentos de la vida que Esteban y Mateo intentaban reconstruir. Un viejo amigo de la universidad, que aún no me ha bloqueado, me lo dijo sin darle importancia. Dijo que Esteban había estado en terapia desde el escándalo. Que había perdido mucho peso, al principio se volvió solitario, pero ahora parecía más centrado. Cambió de trabajo, dejó la casa donde vivíamos y alquiló un departamento nuevo en otro barrio. Un lugar nuevo, sin recuerdos. Un nuevo comienzo. Él no me perdonó. Nunca dije una palabra. Pero al menos estaba intentando vivir. Y eso, de alguna manera, me dolía, y me aliviaba al mismo tiempo. Mateo, por otro lado, parecía haberse cerrado por completo durante los primeros meses. Escuché que él también comenzó a ir a terapia. Había cambiado de escuela, dejó de usar las redes sociales y cortó el contacto con casi todos sus amigos.
El escándalo le dejó huella. Era un niño dulce y sensible, y de repente, tuvo que afrontar el tipo de trauma que ningún niño debería experimentar. Ver a su madre expuesta así, y encima descubrir que ella era la autora de todo, fue cruel. Pero, según este mismo amigo, con el tiempo empezó a sonreír de nuevo. Pequeño. Extraño. Pero empezó. A Esteban lo criticaron mucho al principio por no notar nada. Algunas personas decían que era pasivo, ingenuo, débil. Pero sé que no fue así en absoluto. Él era simplemente bueno. Un hombre que creía en la mujer con la que se acostaba. En eso confiaba. ¿A quién le importaba? Y tal vez por eso le dolía tanto. Pero también por eso pudo levantarse. Él era fuerte de una manera que yo nunca lo fui. Silencioso pero firme. Herido, pero sano. Y ahora, incluso sin mí, parecía haber encontrado una manera de respirar de nuevo. También supe que Mateo cortó cualquier mención de mi nombre. Nunca habla de mí en las sesiones, según mi amigo. Nunca me menciona. Dice que está enfocado en estudiar en el extranjero, tal vez estudiando psicología o cine. Irónico, considerando cuánto rotaba mi imagen en las pantallas. Pero al mismo tiempo, justo. Ahora vive con su padre y los dos parecen estar más unidos que nunca. Construyendo algo que no tiene espacio para mí. Algo más sano, más limpio. Y tal vez sea más cierto que la farsa que he impulsado durante años. Una parte de mí quería aparecer. Pide perdón. Envía una carta, un vídeo, una solicitud. Pero la otra parte, la que todavía tiene la más mínima idea, sabe que eso sería egoísta. No lo necesitan. No tengo ningún derecho a querer aliviar mi culpa a costa de su caso. Están sanando. Ellos están siguiendo. Y tal vez lo único correcto que me queda por hacer es no estorbar más. Ya he causado suficiente dolor. Ya he sido suficiente veneno. Ahora, quizás, lo mínimo que puedo ser, es el silencio. A veces pienso que si te hubiera contado todo, pedido ayuda, dicho que era infeliz, tal vez hubiera sido diferente. Quizás Esteban había tratado de entenderme. Quizás Mateo no me hubiera odiado. Pero elegí el camino del secreto. De placer escondido. Del dinero fácil. Y eligieron el camino de la supervivencia. Y lo están consiguiendo. Ellos siguen. Ellos respiran. Ellos viven. Y yo, bueno, observo desde lejos, como una sombra de lo que fui. Espero, en silencio, que puedan ser felices sin mí. Con el tiempo, el dolor físico de mi enfermedad empezó a competir con otro dolor, el de la conciencia. El del silencio absoluto de quienes más amaba. No se trata solo de arrepentimiento. Es más profundo. Es darte cuenta de que destruiste todo con tus propias manos. Creé una bomba emocional, la escondí dentro de mi casa y la dejé explotar en el regazo de mi hijo y mi esposo. Y ahora, sola en un apartamento que apesta a vergüenza y a pasado, lo único que puedo hacer es recordar. Y melancolía. Y castigarme solo, porque nadie más quiere mirarme a la cara. A veces me pregunto si existe el verdadero perdón. No es lo que pedimos. ¿Pero qué merecemos? ¿Realmente merecía que Esteban me perdonara? ¿Para que Mateo me vuelva a llamar mamá? No sé. Y tal vez nunca lo sepas. El karma no es una entidad que llama a tu puerta. Es la suma de todas las pequeñas decisiones equivocadas que vuelven un día, sin una fecha fijada. Y mi karma vino vestido de soledad, de enfermedad, de desprecio. Llegó en forma de silencio. Y hoy lo escucho resonar en todo lo que ya no tengo. Mucha gente piensa que el castigo es exposición. Vergüenza pública. Humillación digital. Pero no lo es. Todo esto pasa. La gente se olvida, los vídeos desaparecen, los memes pierden su diversión. El verdadero castigo es lo que queda. Es ver un marco polvoriento con la cara de tu hijo y saber que nunca más te llamará mamá. Es recordar la risa de Esteban en la cocina y saber que fuiste la última persona que lo hizo llorar. Es vivir los días como un fantasma, esperando que termine el dolor. Y sabiendo que, incluso después de que todo termine, no habrá paz. Ya no me considero una persona. Me convertí en una alerta. Un ejemplo de lo que no se debe hacer. De la mujer que lo tenía todo y lo cambiaba por placer, vanidad y un puñado de dinero sucio. Hay noches que me despierto y casi lo olvido todo, como si fuera una pesadilla. Pero luego viene el dolor. El dolor en el cuerpo, el dolor en el alma. Y recuerdo exactamente quién soy. Y lo que hice.
No hay medicina para eso. No hay tratamiento. No hay cura. Solo tiempo. E incluso el tiempo parece pasar demasiado lento cuando esperas solo el final. Quizás todo esto pasó porque pensé que podía jugar con el destino. Que podría tenerlo todo, vivir escondida, engañar sin ser descubierta. Pero la verdad es que la vida exige. De una forma u otra, acusa. Y cuando carga, no avisa. Ya no tengo fe. Ya no tengo fe. Pero si hay algo después de todo esto, espero que no se repita. Espero que sea un lugar donde no pueda cometer tantos errores. O al menos, un lugar donde ya nadie dependa de mí. Si todavía queda algo dentro de mí que merece redención, que venga en silencio. Sin aplausos, sin perdón. Solo con la certeza de que al menos entendí el dolor que causé. Porque no importa lo que pase después, voy a llevar esto hasta el final. Y tal vez, solo tal vez, este dolor sea lo único verdadero que me queda. Mi último vínculo con el mundo real. Con lo que perdí. Con quién fui. A veces pienso que esta historia es lo único que quedará de mí. Una confesión arrojada a Internet, perdida entre millones de otras historias, que quizás nadie leerá hasta el final. No espero compasión. Sin identificación. Mucho menos piedad. Solo quiero dejar constancia, en todas las cartas, de que sé lo que hice. Supongo. Yo no fui una víctima. Fui la elección equivocada en persona. La mujer que destruyó todo y a todos a su alrededor. Y ahora, con el cuerpo débil, el alma corroída y la mente agotada, lo único que puedo hacer es escribir. Si esto es lo último que alguien lee sobre mí, que sepan esto, no valió la pena. El dinero, el placer, el poder ilusorio, nada de eso compensa el silencio que escuchas cuando tu hijo te odia. Nada justifica el momento en el que ves al amor de tu vida mirándote como si fueras un monstruo. La adrenalina desaparece. La lujuria desaparece. Lo que queda es la soledad. La vergüenza. Y un dolor que ninguna droga, ninguna terapia, ninguna disculpa pueden borrar. Ya no soy una persona. Solo un mal recuerdo. Un eco. Escribí cartas a Mateo y Esteban, pero nunca tuve el valor de enviarlas. Se guardan en un cajón, junto con exámenes, medicinas y fotografías antiguas. Quizás algún día alguien lo encuentre. Quizás lo tiren a la basura sin leerlo. Quizás sirvan para algo, o quizás no. No escribí para pedir perdón. Escribí para decir que tienen derecho a odiarme. Que nunca fue culpa suya. Que merecían más. Mucho más. Y que, si alguna vez piensas en mí, no lo pienses con dolor, sino con la certeza de que sobreviviste a lo peor de mí. No sé cuánto tiempo me queda. Los médicos no hablan de citas, pero lo veo en sus ojos. Veo cuando dudan, cuando evitan utilizar palabras como mejora o reacción. Siento que mi cuerpo se desmorona lentamente. Ahora los días son todos iguales, oscuros, largos, silenciosos. La televisión estaba encendida para hacerme compañía, las pastillas estaban sobre la mesa y yo estaba recostada en el sofá, esperando. Espero el final como quien espera un autobús que nunca llega. Y a veces, lo confieso, desearía que llegara pronto. Porque si hay algo peor que morir, es vivir siendo nadie para todos. Si has llegado hasta aquí y todavía no me odias, gracias por escucharme. No me perdones. No me absuelvas. Solo escúchame. Porque todos se fueron y lo único que me queda es esta pantalla. Esa confesión. Quizás ayude a alguien. Quizás sea solo otro texto perdido en Internet. Pero eso es todo lo que puedo dar ahora. No tengo más amor para ofrecer. No coraje. No hay esperanza. Solo palabras. Palabras manchadas de culpa, escritas con los dedos temblorosos de quien ya no sabe lo que es ser recordado con cariño. Me voy sin aplausos. Sin flores. Sin abrazos. No quiero que me recuerden como un ejemplo, ni como un monstruo. Solo quiero desaparecer. Que esta sea mi última presencia en el mundo. Una historia para que otros no hagan lo que yo hice. Una historia para demostrar que el placer momentáneo puede costar todo lo que tiene valor real. Y si hay justicia en el mundo, que Mateo y Esteban encuentren la paz que yo nunca pude. Y que, aunque nunca me perdonen, sepan que los amaba, aunque fuera la peor forma de amor que jamás haya existido. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad.
Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.